La burbuja de la Compañía de los Mares del Sur por Charles Mackay. Fragmento del libro Memorias de extraordinarias ilusiones populares y la locura de las masas. El poeta Alexander Pope escribió estos versos. Finalmente la corrupción era como una inundación general. ¿Acaso lo inundó todo? La avaricia avanzaba sigilosamente. Se extendió como una niebla baja y ocultó el sol. Estadistas y patriotas pasaron por el cepo por igual. La señora y el mayordomo compartían la caja. Y los jueces fueron despedidos. Los obispos se dedicaron a saquear la ciudad. Y los poderosos duques empaquetaban cartas por media corona. Gran Bretaña estaba hundida en los sórdidos encantos del lucro. La Compañía de los Mares del Sur fue fundada en el año 1711 por el célebre Robert Harley, conde de Oxford. La Compañía de los Mares del Sur se creó con el fin de restablecer el crédito público que se había visto afectado por la destitución del gobierno del partido Whig y para saldar las obligaciones financieras pendientes de pago del ejército y la armada. En ese tiempo el monto de la deuda del gobierno inglés ascendía a casi 10 millones de libras esterlinas. Una compañía de comerciantes asumió esta deuda y el gobierno se comprometió a garantizarles el pago de un interés del 6% durante un periodo determinado. El monto de los intereses a pagar ascendía a 600.000 libras esterlinas anuales. Para pagar los intereses de la deuda se fijaron de forma permanente aranceles sobre vinos, vinagre, productos de la India, sedas labradas, tabaco, aletas de ballena y otros artículos. Más aún a los comerciantes que le prestaron al gobierno inglés se les concedió el monopolio del comercio con los mares del sur. Posteriormente la compañía fue constituida mediante una ley del Parlamento y adoptó el nombre con el que se la conoce desde entonces, la Compañía de los Mares del Sur. El ministro Robert Harley se atribuyó gran mérito por su participación en esta transacción y sus aduladores siempre denominaron el plan la obra maestra del conde de Oxford. Incluso en esta etapa temprana de su historia la Compañía de los Mares del Sur y el público albergaban ideas visionarias sobre las inmensas riquezas de la costa oriental de Sudamérica. Todos habían oído hablar de las minas de oro y plata de Perú y México. Todos creían que eran inagotables y que bastaba con enviar las manufacturas inglesas a la costa oriental de Sudamérica para que los nativos les recompensaran con creces en lingotes de oro y plata. Se extendió un rumor que fue difundido diligentemente. El rumor señalaba que España estaba dispuesta a ceder 4 puertos en las costas de Chile y Perú para fines comerciales. El rumor aumentó la confianza general y durante muchos años las acciones de la Compañía de los Mares del Sur gozaron de gran prestigio. El rey de España Felipe V, sin embargo, nunca tuvo intención alguna de admitir a los ingleses al libre comercio en los puertos de la América española. Se iniciaron negociaciones pero su único resultado fue el privilegio de abastecer a las colonias con esclavos durante 30 años y de enviar una vez al año un barco para comerciar con México, Perú o Chile. Ese barco estaría limitado tanto en tonelaje como en valor de la carga. Este último permiso se concedió únicamente bajo la estricta condición de que el rey de España disfrutara de una cuarta parte de las ganancias y se pagara un impuesto del 5% sobre las mercancías comerciadas. Esta decisión supuso una gran decepción para Robert Harley, el conde de Oxford, y su comitiva. A Robert Harley, conde de Oxford, se le recordaba con demasiada frecuencia la situación y no era de su agrado recordar esa negociación fallida. Los montes están de parto y nacerá un ratón ridículo. Pero la confianza pública en la Compañía de los Mares del Sur no se vio afectada. Robert Harley, conde de Oxford, declaró que España permitiría que 2 barcos además del barco anual transportarían mercancías durante el primer año. Se publicó una lista en la que todos los puertos de estas costas se anunciaban con pompa como abiertos al comercio con la Gran Bretaña. El primer viaje del barco anual se realizó hasta el año 1717. Pero al año siguiente el comercio se vio interrumpido por la ruptura entre Gran Bretaña y España. El rey de Inglaterra George I se presentó en el año 1717 ante las cámaras. Su discurso hizo una clara alusión al estado del crédito público y recomendó que se tomaran las medidas necesarias para reducir la deuda nacional. Las 2 grandes corporaciones monetarias existentes eran la Compañía de los Mares del Sur y el Banco de Inglaterra. La Compañía de los Mares del Sur y el Banco de Inglaterra presentaron propuestas al Parlamento el 20 de mayo siguiente.
La Compañía de los Mares del Sur solicitó que su capital social de 10 millones se incrementara a 12 mediante emisión de nuevas acciones o de otra manera. La Compañía de los Mares del Sur ofreció aceptar el pago de un interés del 5% en lugar del 6% sobre el total. El Banco de Inglaterra presentó propuestas igualmente ventajosas. La Cámara debatió durante un tiempo y finalmente se aprobaron 3 leyes: la Ley de la Compañía de los Mares del Sur, la Ley del Banco de Inglaterra y la Ley del Fondo General. Mediante la primera ley se aceptaron las propuestas de la Compañía de los Mares del Sur. La Compañía de los Mares del Sur se comprometió a adelantar 2 millones de libras para saldar el capital y los intereses de la deuda contraída por el Estado con los 4 fondos de lotería de los años 9 y 10 del reinado de la reina Ana. Mediante la segunda ley, el Banco de Inglaterra accedía a prestar 1.775.027 libras y 15 chelines al gobierno del Reino Unido con un tipo de interés inferior al del préstamo recibido por Compañía de los Mares del Sur. El Banco de Inglaterra también se comprometió a entregar pagarés del Tesoro por un importe de 2 millones de libras esterlinas. El Banco de Inglaterra también aceptaba recibir una renta vitalicia de 100.000 libras con un interés del 5% totalmente reembolsable con un año de preaviso. También se le exigió al Banco de Inglaterra y a la Compañía de los Mares del Sur estar preparados para prestar en caso de necesidad una suma que no excediera los 2.500.000 de libras esterlinas con los mismos términos de interés del 5%. La Ley del Fondo General enumeraba las diversas deficiencias que debían subsanarse con las ayudas procedentes de las fuentes mencionadas. El nombre de la Compañía de los Mares del Sur estaba por lo tanto constantemente presente en la mente del público. Si bien su comercio con los estados sudamericanos apenas incrementó sus ingresos, pero la compañía continuó prosperando como corporación monetaria. Las acciones de la Compañía de los Mares del Sur eran muy solicitadas. Los directores de la Compañía de los Mares del Sur, envalentonados por el éxito, comenzaron a idear nuevas formas de extender su influencia. El plan de John Law en Mississippi, que tanto deslumbró y cautivó al pueblo francés, inspiró a los directores de la Compañía de los Mares del Sur para replicarlo en Inglaterra. El fracaso que se preveía de sus planes no los desvió de su propósito. En su arrogancia imaginaron que podrían evitar sus errores, llevar a cabo sus planes indefinidamente y llevar el crédito al límite sin que se rompiera. En el apogeo de la popularidad del plan de John Law, miles de personas se agolpaban en la Rue Quincampoix arruinándose con un afán desenfrenado. Los directores de la Compañía de los Mares del Sur presentaron ante el Parlamento su famoso plan para saldar la deuda nacional. Visiones de riqueza ilimitada flotaban ante los ojos fascinados de los habitantes de los 2 países más célebres de Europa. Los ingleses iniciaron su derroche algo más tarde que los franceses. Pero en cuanto el delirio se apoderó de ellos, se propusieron no ser menos. El 22 de enero de 1720 la Cámara de los Comunes se constituyó en comisión plenaria para examinar la parte del discurso del rey en la apertura de la sesión relativa a las deudas públicas y la propuesta de la Compañía de los Mares del Sur para su amortización y liquidación. La propuesta detallaba extensamente y bajo varios epígrafes las deudas del Estado, que ascendían a 30.981.712 libras esterlinas. La Compañía de los Mares del Sur deseaba asumir la deuda del gobierno de la Gran Bretaña a cambio de un interés del 5% anual. El pago de intereses estaría garantizado hasta el solsticio de verano del año 1727. Después de esa fecha, la totalidad de la deuda sería redimible a discreción de la legislatura y el interés se reduciría al 4%. La propuesta fue recibida con gran beneplácito. Pero el Banco de Inglaterra contaba con numerosos aliados en la Cámara de los Comunes, quienes deseaban que dicha entidad participara de las ventajas que probablemente se derivarían. En nombre del Banco de Inglaterra se argumentó que habían prestado servicios importantes y destacados al Estado en los momentos más difíciles y que merecían al menos que, si se iba a obtener algún beneficio mediante acuerdos públicos de esta naturaleza, se les diera preferencia sobre una compañía que nunca había hecho nada por la nación. En consecuencia, la consideración del asunto se pospuso 5 días. Mientras tanto, los gobernadores del Banco de Inglaterra elaboraron un plan. La Compañía de los Mares del Sur, temerosa de que el Banco de Inglaterra pudiera ofrecer condiciones aún más ventajosas al gobierno de la Gran Bretaña que las suyas, reconsideró su propuesta inicial e introdujo algunas modificaciones con la esperanza de hacerla más aceptable.
El principal cambio fue la estipulación de que el gobierno podría redimir estas deudas al cabo de 4 años en lugar de 7 como se había sugerido inicialmente. El Banco de Inglaterra decidió no dejarse superar en esta singular puja y los gobernadores también reconsideraron su primera propuesta y enviaron una nueva. Así pues, habiendo presentado cada corporación 2 propuestas, la Cámara comenzó a deliberar. Robert Walpole fue el principal orador a favor del Banco de Inglaterra. John Aislaby era ministro de Hacienda y fue el principal defensor de la Compañía de los Mares del Sur. El 2 de febrero se resolvió que las propuestas de la Compañía de los Mares del Sur eran las más ventajosas para el país. En consecuencia fueron aceptadas las propuestas de la Compañía de los Mares del Sur y se autorizó la presentación de un proyecto de ley al respecto. La calle de Exchange Alley en Londres era un lugar donde se compraban y vendían acciones y materias prima. Ante el anuncio, la calle de Exchange Alley era un hervidero de expectación. Las acciones de la Compañía de los Mares del Sur, que el día anterior habían estado a 130, subieron gradualmente hasta 300 y continuaron aumentando con una rapidez asombrosa durante todo el tiempo que duró el debate del proyecto de ley en sus diversas fases. Robert Walpole fue casi el único estadista en la Cámara que se manifestó con valentía en contra. Robert Walpole les advirtió con elocuencia y solemnidad de los males que se avequinaban. Robert Walpole dijo que el proyecto fomentaba la peligrosa práctica de la especulación bursátil y desviaría el ingenio de la nación del comercio y la industria. El proyecto ofrecería un señuelo peligroso para atraer a los incautos a la ruina, haciéndoles desprenderse del fruto de su trabajo a cambio de la perspectiva de una riqueza imaginaria. El principio fundamental del proyecto era un mal de primera magnitud, elevando artificialmente el valor de las acciones, fomentando y manteniendo una euforia generalizada y prometiendo dividendos con fondos que jamás serían suficientes para tal fin. Con un espíritu profético, Robert Walpole añadió que si el plan tenía éxito, los directores se convertirían en amos del gobierno, formarían una nueva aristocracia absoluta en el reino y controlarían las resoluciones de la legislatura. Si fracasaba el plan, lo cual Robert Walpole estaba convencido de que sucedería, el resultado traería descontento generalizado y ruina al país. Tal sería el engaño que cuando llegara el día aciago, como llegaría, la gente se sobresaltaría como de un sueño y se preguntaría si aquello podía ser cierto. Toda la elocuencia de Robert Walpole fue en vano. Lo consideraron un falso profeta o lo compararon con el cuervo ronco que grazna presagios de calamidad. Los amigos de Robert Walpole, sin embargo, lo compararon con Casandra, que predecía males que solo se creerían al volver a casa y enfrentarse a la realidad de sus propias vidas. En otras ocasiones la Cámara de los Comunes había escuchado a Robert Walpole con la máxima atención cada palabra que salía de sus labios. Pero ahora los bancos de la Cámara quedaron desiertos cuando se supo que hablaría Robert Walpole sobre la cuestión de los mares del sur. El proyecto de ley tardó 2 meses en tramitarse en la Cámara de los Comunes. Durante ese tiempo los directores de la Compañía de los Mares del Sur y sus allegados, y especialmente el presidente, el célebre Sir John Blunt, hicieron todo lo posible por aumentar el precio de las acciones. Circulaban los rumores más extravagantes. Se hablaba de tratados entre Inglaterra y España mediante los cuales esta última concedería libre comercio a todas sus colonias. Se decía que la rica producción de las minas de Potosí en el actual país de Bolivia se llevaría a Inglaterra hasta que la plata fuera casi tan abundante como el hierro. Se decía que los habitantes de México, para obtener algodón y lana británicos, agotarían sus minas de oro. Se decía que la Compañía de los Mares del Sur sería la compañía más rica que el mundo jamás hubiera visto. Se decía que de cada 100 libras invertidas en la Compañía de los Mares del Sur se producirían cientos de libras anuales de rendimientos para el accionista. Finalmente, gracias a estas medidas, el valor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur ascendió a casi 400 libras. Después de fluctuar bastante, el valor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur se estabilizó en 330. Este precio se mantuvo cuando el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de los Comunes por una mayoría de 172 contra 55. En la Cámara de los Lores el proyecto de ley se tramitó con una rapidez sin precedentes. El 4 de abril se leyó por primera vez el proyecto de ley. El 5 de abril se leyó por segunda vez. El 6 de abril se remitió a comisión. El 7 de abril el proyecto de ley se leyó por tercera vez y se aprobó. Varios se manifestaron enérgicamente en contra del proyecto.
Pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Un frenesí especulativo se había apoderado tanto de ellos como de la plebe. El barón William North afirmó que el proyecto de ley era injusto por naturaleza y que podría resultar fatal en sus consecuencias pues estaba concebido para enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchos. El duque Philip Wharton secundó esta postura. Pero como solo repitió de segunda mano los argumentos tan elocuentemente expuestos por Robert Walpole en la Cámara Baja, no se le prestó la misma atención que al barón William North. El conde William Cowper se sumó a la oposición y comparó el proyecto de ley con el famoso caballo del asedio de Troya. Al igual que este fue presentado con gran pompa y aclamaciones de júbilo, pero en su interior se gestaban la traición y la destrucción. El conde Charles Spencer de Sunderland intentó responder a todas las objeciones. Al someterse a votación solo se presentaron 17 votos en contra y 83 a favor del proyecto. El mismo día en que fue aprobada por la Cámara de los Lores, la ley recibió la sanción real y se convirtió en ley del país. Parecía en aquel entonces que todo el país se había convertido en especulador bursátil. La calle de Exchange Alley en Londres se llenaba a diario de gente y la calle de Cornhill era intransitable por la cantidad de carruajes. Todo el mundo venía a comprar acciones. Una canción publicada por la época y que se cantaba por las calles decía: todo tonto aspiraba a ser un bribón. La canción decía: entonces aparecieron las estrellas y la nobleza entre la chusma más ruin. Comprar y vender, ver y oír. Judíos y gentiles se ensarzan en disputas. Allí llegaron las damas más grandes quienes viajaban diariamente en sus carruajes. Las damas empeñaban sus joyas por una suma de dinero para aventurarse en el callejón. La desmedida sed de ganancias que afligía a todas las clases sociales no se saciaba ni siquiera en los mares del sur. Se pusieron en marcha otros planes de lo más extravagantes. Las listas de accionistas se llenaron rápidamente y se llevó a cabo un enorme tráfico de acciones. Mientras por supuesto se recurría a todos los medios para inflar artificialmente el valor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur en el mercado. Contrariamente a lo esperado, las acciones de la Compañía de los Mares del Sur cayeron tras la sanción real del proyecto de ley. El 7 de abril las acciones cotizaban a 310 y al día siguiente a 290. Los directores ya habían saboreado las ganancias de su plan y era improbable que permitieran tranquilamente que las acciones alcanzaran su nivel natural sin intentar revalorizarlas. Inmediatamente sus diligentes emisarios se pusieron manos a la obra. Todo aquel interesado en el éxito del proyecto procuraba reunir a un grupo de oyentes a su alrededor a quienes les hablaba con entusiasmo sobre las riquezas de los mares sudamericanos. La calle de Exchange Alley estaba abarrotada de grupos atentos. Un solo rumor difundido con absoluta confianza tuvo un efecto inmediato en las acciones. Se decía que el conde James Stanhope había recibido propuestas en Francia del gobierno español para intercambiar Gibraltar y Puerto Mahón por algunos enclaves en la costa peruana a cambio de la seguridad y la expansión del comercio en los mares del sur. Se decían que en lugar de que un solo barco comerciara anualmente con esos puertos y que el rey de España se quedara con el 25% de los beneficios, la Compañía de los Mares del Sur podría construir y fletar tantos barcos como quisiera y no pagar ningún porcentaje a ningún potentado extranjero. Visiones de lingotes danzaban ante sus ojos. Ante esos rumores, las acciones de la Compañía de los Mares del Sur volvieron a subir rápidamente. El 12 de abril, 5 días después de que la ley entrara en vigor, los directores de la Compañía de los Mares del Sur abrieron el registro para una emisión de acciones con valor de 1.000.000 de libras. Tal fue la afluencia de personas de todas las clases sociales que esta primera emisión ascendió a más de 2 millones de libras de acciones originales. El pago de dividendos se realizaría en 5 plazos de 60 libras cada uno por cada 100 libras. La gente que invirtiera en la Compañía de los Mares del Sur obtendría 300 libras a partir de una inversión inicial de 100 libras. En pocos días las acciones de la Compañía de los Mares del Sur alcanzaron las 340 libras. Las acciones emitidas luego se vendieron al doble del precio original. Para aumentar aún más el valor de las acciones, se declaró en una sesión plenaria de la Junta Directiva el 21 de abril que el dividendo de verano sería del 10%. Más aún se determinó que todas las acciones tendrían derecho al mismo pago de dividendo.
Estas resoluciones hicieron que los directores abrieran el registro para una segunda emisión de acciones con un valor de 1 millón de libras. Más aún, la gente que invirtiera en la Compañía de los Mares del Sur obtendría ahora 400 libras a partir de una inversión inicial de 100 libras. Tal fue el frenético afán de la gente de todas las clases sociales por especular con estos fondos que en el transcurso de unas pocas horas se vendieron acciones por un valor de 1,5 millones de libras. Mientras tanto, innumerables sociedades anónimas surgieron por doquier. Pronto esas sociedades anónimas recibieron el nombre de burbujas. Era el término el más apropiado que la imaginación pudiera concebir. El pueblo suele sentirse muy satisfecho con los apodos que utiliza. Ninguno podría ser más acertado que el de burbujas. Algunas burbujas duraron una semana o 15 días y luego desaparecieron. Mientras que otras burbujas ni siquiera lograron sobrevivir ese breve lapso. Cada noche surgían nuevos planes y cada mañana nuevos proyectos. La más alta aristocracia participaba en esta frenética búsqueda de ganancias con el mismo afán que el más humilde comerciante de Cornil. El mismísimo príncipe de Gales llegó a ser gobernador de una compañía, y se dice que con ello logró obtener 40,000 libras esterlinas gracias a la especulación. Scrooge Peyerton, el duque de Bridgewater, propuso crear una empresa para la mejora de Londres y Westminster financiada con la venta de acciones. James Bridges, el duque de Chandos, propuso crear otra empresa también financiada con la venta de acciones. Existían casi 100 proyectos diferentes, cada uno más extravagante y engañoso que el anterior. La publicación del Estado Político de la Gran Bretaña señalaba estos proyectos eran impulsados y promovidos por bribones astutos. Y luego eran apoyados por multitudes de necios codiciosos. Finalmente estos proyectos resultaron ser en efecto lo que su vulgar apelativo indicaba, farsas y simples estafas. Se calculó que cerca de 1,5 millones de libras esterlinas se ganaron y perdieron mediante estas prácticas injustificables, empobreciendo a muchos incautos y enriqueciendo a muchos pícaros. Algunas de las empresas eran bastante plausibles, y de haberse emprendido en un momento en que la opinión pública estuviera tranquila podrían haber resultado beneficiosos para todos los implicados. Pero esas empresas se concibieron simplemente con el fin de aumentar el valor de sus acciones en el mercado. Los promotores aprovecharon la primera oportunidad de su vida para vender sus participaciones y a la mañana siguiente la empresa había fracasado. El escritor William Maitland en su libro Historia de Londres nos informa con gravedad de que uno de los proyectos que recibió gran apoyo fue la creación de una empresa para fabricar tableros de madera de pino a partir de acerrín. Sin duda se trata de una broma. Pero existen numerosas pruebas que demuestran que docenas de empresas apenas más razonables tuvieron una corta vida arruinando a cientos antes de fracasar. Una de las empresas propuestas tenía el objetivo de crear una rueda de movimiento perpetuo con un capital de 1 millón de libras. También se vendían acciones de una empresa que fomentaría la cría de caballos en Inglaterra, mejoraría las tierras parroquiales y eclesiásticas, y repararía y reconstruiría casas parroquiales y vicarías. Parte del clero mostró mucho interés en el primer objetivo de la empresa, y esto solo se explica suponiendo que el plan fue ideado por un grupo de párrocos aficionados a la caza del zorro antaño tan comunes en Inglaterra. Las acciones de esta compañía se vendieron rápidamente. Pero la más absurda y ridícula de todas las empresas que vendieron acciones y la que demostró más que ninguna otra la absoluta locura del pueblo fue la iniciada por un aventurero desconocido. La empresa se llamaba Una compañía para llevar a cabo una empresa de gran provecho, pero nadie sabe de qué se trata. Si no fuera por la declaración de decenas de testigos creíbles, sería imposible creer que alguien pudiera haber sido engañado por semejante proyecto. El genio que intentó esta audaz y exitosa maniobra para aprovecharse de la credulidad pública simplemente declaró en su prospecto de negocios que el capital requerido era de 500,000 de libras. Se emitirían 5,000 acciones de 100 libras. Para adquirir cada acción era necesario realizar un depósito de 2 libras. Cada comprador al pagar su depósito tendría derecho a recibir 100 libras de dividendo anual por acción. El empresario no se dignó a informar en ese momento cómo se obtendría semejante beneficio, pero se prometió que en un mes se anunciarían todos los detalles y se solicitarían las 98 libras restantes para la compra de las acciones. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, este importante hombre de negocios abrió una oficina en la calle de Cornil. Multitudes de personas se agolparon en su puerta y cuando cerró a las 3 de la tarde descubrió que se habían vendido nada menos que 1,000 acciones y los respectivos depósitos habían sido pagados. Así este hombre de negocios en 5 horas ganó 2,000 libras.
Este hombre de negocios era lo suficientemente filósofo como para contentarse con su hazaña, y partió esa misma noche hacia el continente. Nunca más se supo de él. Bien podría exclamar el escritor Jonathan Swift comparando la calle de Change Alley con un golfo en el Mar del Sur. Aquí flotan miles de compradores de acciones. Se empujan unos a otros hacia abajo. Cada uno remando en su bote con orificios. Y aquí pescan oro y se ahogan. Ahora están enterrados en las profundidades del fondo del mar. Ahora se elevan de nuevo al cielo. Se tambalean y se balancean de un lado a otro al borde de la desesperación como hombres borrachos. Mientras tanto, a salvo en los acantilados de Garraua y una raza salvaje alimentada por los naufragios yacen esperando a que lleguen los esquifes hundidos para despojar los cuerpos de los muertos. Otro fraude muy exitoso fue el de los permisos Globe. Los permisos Globe no eran más que trozos cuadrados de naipes con la impresión de un sello de cera que mostraba el letrero de la taberna Globe con la inscripción permisos para tela de vela. Sus poseedores no obtenían más ventaja que la autorización para suscribirse en el futuro a una nueva fábrica de telas para vela. La fábrica de telas para vela era proyectada por un hombre que entonces era conocido por su fortuna. Pero ese hombre posteriormente se vio involucrado en la malversación y el castigo de los directores de la Compañía de los Mares del Sur. Estos permisos se vendían hasta por 60 guineas en la calle Exchange Alley. Personas distinguidas de ambos sexos estaban profundamente involucradas en todas estas burbujas especulativas. Los hombres acudían a tabernas y cafés para reunirse con sus corredores de acciones. Las mujeres acudían a las sombrererías y mercerías para comprar y vender acciones. No se deducía que todos los compradores de acciones creyeran en la viabilidad de los planes en los que participaban. A los compradores de acciones les bastaba con que sus acciones mediante artimañas bursátiles pronto alcanzaran un precio elevado para luego deshacerse de ellas con toda rapidez vendiéndolas a los verdaderamente crédulos. Tal era la confusión de la multitud en la calle Exchange Alley que se sabía que acciones de la misma burbuja se vendían simultáneamente un 10% más caras en un extremo de la calle que en el otro extremo de la calle. Los hombres sensatos observaban con tristeza y alarma la extraordinaria fascinación popular. Algunos tanto dentro como fuera del Parlamento preveían claramente la ruina inminente. El señor Robert Walpole no cesó en sus sombríos presentimientos. Sus temores eran compartidos por la minoría reflexiva e influyeron profundamente en el gobierno. El 11 de junio el rey publicó una proclama declarando que todos estos proyectos ilícitos debían considerarse molestias públicas y ser procesados como tales. Se prohibía a cualquier vendedor de acciones bajo pena de 500 libras comprar o vender acciones. A pesar de esta proclama, especuladores sin escrúpulos continuaron con la actividad y el pueblo engañado siguió alentándolos. El 12 de julio se publicó una orden de los lores jueces reunidos en consejo privado desestimando todas las peticiones presentadas para obtener patentes y concesiones. Además, se disolvieron todas las empresas fantasma. El siguiente texto es la copia de la orden de sus señorías. Contiene una lista de todos estos proyectos nefastos. Esta lista no resultará irrelevante en la actualidad cuando periódicamente existe una marcada tendencia en la opinión pública a incurrir en prácticas similares. En la Cámara del Consejo, Whitehall, el 12 de julio de 1720. Presentes, Sus Excelencias los Lores Jueces en Consejo. Sus Excelencias los Lores Jueces reunidos en Consejo considerando los numerosos inconvenientes que causan al público los diversos proyectos emprendidos para la emisión de acciones con distintos fines y que un gran número de súbditos de Su Majestad se han visto inducidos a entregar su dinero con la promesa de que se les concederían sus solicitudes de patentes y concesiones para llevar a cabo dichos proyectos. Con el fin de evitar tales abusos, Sus Excelencias ordenaron hoy que se les presentaran las mencionadas solicitudes junto con los informes obtenidos al respecto del Ministerio de Comercio y del Procurador General de Su Majestad. Tras un minucioso examen de las mismas, tuvieron a bien por consejo del Consejo Privado de Su Majestad ordenar la desestimación de las siguientes solicitudes. Número 1. Petición de varias personas solicitando patentes reales para ejercer una actividad pesquera bajo el nombre de la Gran Pesquería de Gran Bretaña. Número 2. Petición de la Compañía de la Real Pesca de Inglaterra solicitando patentes reales para otorgar poderes adicionales que contribuyan eficazmente a llevar a cabo dicha pesca. Número 3. Petición de George James en nombre propio y de varias personas distinguidas relacionadas con una pesquería nacional solicitando cartas patentes de incorporación para permitirles continuar con la misma. Número 4.
Petición de varios comerciantes, mercaderes y otros solicitando ser incorporados para reactivar y llevar a cabo una pesquería de ballenas en Groenlandia y otros lugares. Número 5. Petición de Sir John Lambert y otros que la suscriben en nombre propio, y de un gran número de comerciantes solicitando ser incorporados para llevar a cabo un comercio con Groenlandia, y particularmente una pesca de ballenas en el estrecho de Davis. Número 6. Otra petición para un acuerdo comercial con Groenlandia. Número 7. Petición de varios comerciantes, caballeros y ciudadanos solicitando ser incorporados para la compra y construcción de barcos para alquilar o fletar. Número 8. Petición de Samuel Antrim y otros solicitando patentes para sembrar cáñamo y lino. Número 9. Petición de varios comerciantes, capitanes de barcos, fabricantes de velas y fabricantes de telas para velas solicitando una carta de constitución para permitirles continuar y promover dicha manufactura por una sociedad anónima. Número 10. Petición de Thomas Boyd y varios cientos de comerciantes, propietarios y capitanes de barcos, fabricantes de velas, tejedores y otros comerciantes solicitando una carta de incorporación que los faculte para pedir dinero prestado para la compra de tierras con el fin de fabricar telas para velas y tela holandesa fina. Número 11. Petición en nombre de varias personas interesadas en una patente otorgada por el difunto rey Guillermo y la reina María para la fabricación de lino y tela para velas solicitando que no se otorgue ninguna carta a ninguna persona para fabricar tela para velas sino que se confirme el privilegio del que ahora disfrutan y asimismo un poder adicional para continuar con las manufacturas de algodón y algodón seda. Número 12. Petición de varios ciudadanos, comerciantes y vendedores de Londres y otros suscriptores de una compañía británica de seguros generales contra incendios en cualquier parte de Inglaterra solicitando ser incorporados para llevar a cabo dicha empresa. Número 13. Petición de varios súbditos leales de Su Majestad de la Ciudad de Londres y otras partes de Gran Bretaña solicitando ser incorporados para llevar a cabo un seguro general contra pérdidas por incendio dentro del Reino de Inglaterra. Número 14. Petición de Thomas Surges y otros súbditos de Su Majestad que suscriben en nombre propio y de otros suscriptores un fondo de 1.200.000 libras para llevar a cabo un comercio con los dominios alemanes de Su Majestad solicitando ser incorporados con el nombre de la Compañía de Harburg. Número 15. Petición de Edward Jones, comerciante de madera, en nombre propio y de otros solicitando ser incorporado para la importación de madera de Alemania. Número 16. Petición de varios comerciantes de Londres solicitando una carta de incorporación para llevar a cabo una fábrica de sal. Número 17. Petición del capitán Macphedris de Londres en nombre propio y de varios comerciantes, pañeros, sombrereros, tintoreros y otros comerciantes solicitando una carta de incorporación que les permita reunir una suma suficiente de dinero para comprar tierras para plantar y crear un bosque llamado Rubia para uso de los tintoreros. Número 18. Petición de Joseph Galendo de Londres, fabricante de rapé, solicitando una patente para su invento para preparar y curar tabaco de Virginia para rapé en Virginia, y convertirlo en lo mismo en todos los dominios de Su Majestad. Lista de burbujas. Las siguientes empresas burbuja fueron declaradas ilegales por la misma orden y en consecuencia abolidas. Propuesta de negocios número 1. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la importación de hierro sueco. Propuesta de negocios número 2. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para suministrar carbón marino a Londres con un capital inicial de 3 millones de libras. Propuesta de negocios número 3. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la construcción y reconstrucción de viviendas en toda Inglaterra con un capital inicial de 3 millones de libras. Propuesta de negocios número 4. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la confección de muselina. Propuesta de negocios número 5. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para continuar y mejorar las fábricas de alumbre británicas. Propuesta de negocios número 6. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para poblar eficazmente la isla de Blanco y Sal Tartagus. Propuesta de negocios número 7. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para abastecer de agua potable a la ciudad de Deal. Propuesta de negocios número 8. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la importación de encaje de Flandes. Propuesta de negocios número 9. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la mejora de tierras en Gran Bretaña con un capital inicial de 4 millones de libras.
Propuesta de negocios número 10. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para fomentar la cría de caballos en Inglaterra, mejorar las tierras parroquiales y eclesiásticas, y reparar y reconstruir casas parroquiales y vicarías. Propuesta de negocios número 11. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la fabricación de hierro y acero en Gran Bretaña. Propuesta de negocios número 12. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para mejorar las tierras del condado de Flint con un capital inicial de 1 millón de libras. Propuesta de negocios número 13. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compra de terrenos para construir con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 14. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para comerciar con cabello. Propuesta de negocios número 15. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la construcción de salinas en Holy Island con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 16. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compraventa de propiedades y para la concesión de préstamos hipotecarios. Propuesta de negocios número 17. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para llevar a cabo una empresa de gran provecho pero sin que nadie sepa cuál es. Propuesta de negocios número 18. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para pavimentar las calles de Londres con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 19. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la prestación de servicios funerarios en cualquier parte de Gran Bretaña. Propuesta de negocios número 20. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compraventa de terrenos y para la concesión de préstamos con interés con un capital inicial de 5 millones de libras. Propuesta de negocios número 21. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para continuar con la pesca real de Gran Bretaña. Con un capital inicial de 10 millones de libras. Propuesta de negocios número 22. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para garantizar los salarios de los marineros. Propuesta de negocios número 23. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la construcción de oficinas de crédito para el apoyo y fomento de los trabajadores con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 24. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compra y mejora de terrenos arrendables con un capital inicial de 4 millones de libras. Propuesta de negocios número 25. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la importación de brea, alquitrán y otros suministros navales desde el norte de Gran Bretaña y América. Propuesta de negocios número 26. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para el comercio de prendas de vestir, fieltro y pantile. Propuesta de negocios número 27. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compra y mejora de una mansión y propiedad de la realeza en Essex. Propuesta de negocios número 28. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para asegurar caballos con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 29. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la exportación de manufacturas de lana y la importación de cobre, latón y hierro. Capital, 4 millones. Propuesta de negocios número 30. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para un gran dispensario con un capital inicial de 3 millones de libras. Propuesta de negocios número 31. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la construcción de molinos y la compra de minas de plomo con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 32. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para perfeccionar el arte de elaborar jabón. Propuesta de negocios número 33. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para un asentamiento en la isla de Santa Cruz. Propuesta de negocios número 34. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la excavación de pozos y la fundición de mineral de plomo en Derbyshire. Propuesta de negocios número 35. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la fabricación de botellas de vidrio y otros artículos de vidrio. Propuesta de negocios número 36. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para una rueda de movimiento perpetuo con un capital inicial de 1 millón de libras. Propuesta de negocios número 37. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para el embellecimiento de jardines. Propuesta de negocios número 38. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para asegurar y aumentar la fortuna de los niños.
Propuesta de negocios número 39. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la entrada y carga de mercancías en la aduana, y para negociar negocios en nombre de los comerciantes. Propuesta de negocios número 40. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para dedicarse a la fabricación de productos de lana en el norte de Inglaterra. Propuesta de negocios número 41. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para importar nogales de Virginia con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 42. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la confección de tejidos de Manchester con hilo y algodón. Propuesta de negocios número 43. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la elaboración de jabón Jopa y de Castilla. Propuesta de negocios número 44. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para mejorar la industria siderúrgica y de hierro forjado de este reino con un capital inicial de 4 millones de libras. Propuesta de negocios número 45. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para comerciar con encajes, telas holandesas, cambray, batista, etc. con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 46. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para comerciar y mejorar ciertos productos de este reino, etc. con un capital inicial de 3 millones de libras. Propuesta de negocios número 47. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para abastecer de ganado a los mercados de Londres. Propuesta de negocios número 48. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la fabricación de espejos, espejos de carruaje, etc. con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 49. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado por trabajar en las minas de estaño y plomo de Cornualles y Derbyshire. Propuesta de negocios número 50. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la elaboración de aceite de colza. Propuesta de negocios número 51. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la importación de pieles de castor con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 52. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la fabricación de cartón y papel de embalaje. Propuesta de negocios número 53. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la importación de aceites y otros materiales utilizados en la fabricación de lana. Propuesta de negocios número 54. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para mejorar e incrementar la producción de seda. Propuesta de negocios número 55. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para préstamos de dinero sobre acciones, anualidades, cuentas, etc. Propuesta de negocios número 56. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para el pago de pensiones a viudas y otros beneficiarios con un pequeño descuento con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 57. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para mejorar las bebidas de Malta con un capital inicial de 4 millones de libras. Propuesta de negocios número 58. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para una gran pesquería estadounidense. Propuesta de negocios número 59. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compra y mejora de terrenos pantanosos en Lincolnshire con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 60. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para mejorar la fabricación de papel en Gran Bretaña. Propuesta de negocios número 61. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para financiar operaciones de transporte marítimo. Propuesta de negocios número 62. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para secar la malta con aire caliente. Propuesta de negocios número 63. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para comerciar en el río Orinoco. Propuesta de negocios número 64. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para una fabricación más eficaz de paño, en Colchester y otras partes de Gran Bretaña. Propuesta de negocios número 65. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compra de suministros navales, el abastecimiento de provisiones y el pago de los salarios de los trabajadores. Propuesta de negocios número 66. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para emplear a artesanos pobres y proveer de relojes a comerciantes y otros. Propuesta de negocios número 67. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la mejora de la labranza y la raza del ganado.
Propuesta de negocios número 68. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la mejora de nuestra raza equina. Propuesta de negocios número 69. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para crear un seguro de caballos. Propuesta de negocios número 70. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para continuar con el comercio de cereales de Gran Bretaña. Propuesta de negocios número 71. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para asegurar a todos los amos y amas las pérdidas que puedan sufrir a causa de sus sirvientes con un capital inicial de 3 millones de libras. Propuesta de negocios número 72. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la construcción de casas u hospitales para acoger y mantener a niños nacidos fuera del matrimonio con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 73. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para blanquear azúcares gruesos, sin utilizar fuego ni pérdida de sustancia. Propuesta de negocios número 74. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la construcción de carreteras de peaje y muelles en Gran Bretaña. Propuesta de negocios número 75. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para asegurar contra robos y hurtos. Propuesta de negocios número 76. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para extraer plata del plomo. Propuesta de negocios número 77. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la fabricación de porcelana y cerámica de Delft con un capital inicial de 1 millón de libras. Propuesta de negocios número 78. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para importar tabaco y exportarlo a Suecia y al norte de Europa con un capital inicial de 4 millones de libras. Propuesta de negocios número 79. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para fabricar hierro con carbón de mina. Propuesta de negocios número 80. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para abastecer de heno y paja a las ciudades de Londres y Westminster con un capital inicial de 3 millones de libras. Propuesta de negocios número 81. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para una fábrica de velas y lonas de embalaje en Irlanda. Propuesta de negocios número 82. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para levantar lastre. Propuesta de negocios número 83. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la compra y el equipamiento de barcos con el fin de reprimir la piratería. Propuesta de negocios número 84. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la importación de madera de Gales con un capital inicial de 2 millones de libras. Propuesta de negocios número 85. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la sal gema. Propuesta de negocios número 86. Vender acciones y crear una empresa con el dinero recabado para la transmutación del mercurio en un metal fino y maleable. Además de estas empresas fantasmas surgían muchas otras a diario a pesar de la condena del gobierno y el ridículo de la parte del público que aún conservaba la cordura. Las imprentas rebosaban de caricaturas y los periódicos de epigramas y sátiras sobre la extendida insensatez. Un ingenioso fabricante de naipes publicó una baraja de naipes de los mares del sur. Esos baraja es ahora extremadamente rara. Cada carta contenía además de las figuras habituales una caricatura muy pequeña en una esquina de una empresa fantasma con versos apropiados debajo. Una de las empresas fantasma más famosas fue la compañía de máquinas de Pucle. La compañía de máquinas de Pucle ofrecía balas de cañón redondas y cuadradas. Y prometía revolucionar el arte de la guerra. Sus pretensiones de ganarse el favor del público quedaron resumidas así en la carta del 8 de espadas. Un invento singular para destruir a la multitud de tontos en casa en vez de tontos en el extranjero. No teman, amigos míos, a esta terrible máquina. Solo resultan heridos quienes tienen acciones en esta empresa. La carta del 9 de corazones era una caricatura de la compañía inglesa de cobre y latón con el siguiente epigrama. El necio imprudente que quiere cambiar monedas de oro y plata por cobre inglés. Puede que en el callejón del cambio demuestre ser un imbécil. Y dar metal precioso por latón adulterado. La carta del 8 de diamantes se dedicaba a la compañía por la colonización de Acadia con esta advertencia. El que es rico y quiere robar una buena suma de dinero en Norteamérica. Que se convierta él mismo en un accionista. Y las orejas de los asnos le honrarán a él. De forma similar, cada carta de la baraja desenmascaraba algún plan maquiavélico y ridiculizaba a quienes caían en sus redes.
Se calculó que el monto total de las sumas propuestas para llevar a cabo estos proyectos superaba los 300 millones de libras esterlinas. Es hora, sin embargo, de volver al gran abismo de la Compañía de los Mares del Sur. La Compañía de los Mares del Sur engulló las fortunas de tantos miles de avaros e ingenuos. El 29 de mayo las acciones de la Compañía de los Mares del Sur habían alcanzado un valor de 500 libras. Cerca de 2/3 de los pensionados del gobierno habían canjeado los títulos estatales por los de la Compañía de los Mares del Sur. Durante todo el mes de mayo las acciones continuaron subiendo, y el día 28 cotizaban a 550 libras. 4 días después el precio de las acciones dio un salto prodigioso, pasando repentinamente de 550 a 890 libras por acción. La opinión generalizada era que las acciones no podían subir más. Muchos aprovecharon la oportunidad para vender con la intención de obtener ganancias. Numerosos nobles y personas del séquito del rey también estaban ansiosos por vender. El 3 de junio la gran cantidad de vendedores y la escasez de compradores que se presentaron en la calle de Exchange Alley provocaron una caída repentina del precio de las acciones. El precio de la acción pasó de 890 libras a 640. Los directores de la Compañía de los Mares del Sur, alarmados, ordenaron a sus agentes que compraran acciones. Su esfuerzo dio resultado. Al anochecer la confianza se recuperó y las acciones subieron a 750 libras. Se mantuvieron a este precio con alguna ligera fluctuación hasta el 22 de junio. Sería innecesario y poco interesante detallar las diversas artimañas empleadas por los directivos para mantener el precio de las acciones. Baste decir que finalmente las acciones de la Compañía de los Mares del Sur se vendían en 1.000 libras cada una. Se cotizó a este precio a principios de agosto. La burbuja estaba entonces en su punto álgido, y comenzó a temblar y a agitarse preparándose para su estallido. Muchos de los beneficiarios de pensiones gubernamentales expresaron su descontento con los directores. Los acusaron de parcialidad en la elaboración de las listas de accionistas para cada emisión de acciones. La inquietud aumentó debido a que era de conocimiento público que el presidente de la Compañía de los Mares del Sur, Sir John Blount, y algunos otros habían vendido sus acciones. Durante todo el mes de agosto el precio de las acciones cayó y el 2 de septiembre el precio de la acción se cotizaba a tan solo 700 libras. La situación se tornó alarmante. Para evitar en lo posible la pérdida total de la confianza pública en sus decisiones, los directores de la Compañía de los Mares del Sur convocaron una asamblea general de toda la corporación. La asamblea general se reunió en el Merchant Taylors Hall el 8 de septiembre. A las 9 de la mañana la sala estaba abarrotada. La calle de Chapside estaba bloqueada por una multitud que no podía entrar y reinaba una gran agitación. Los directores de la Compañía de los Mares del Sur y sus allegados se congregaron en gran número. El subgobernador de la Compañía de los Mares del Sur, Sir John Fellowes, fue llamado a presidir la sesión. Sir John Fellowes informó a la asamblea sobre el motivo de la reunión. Sir John Fellowes les leyó las diversas resoluciones de la Junta Directiva y les informó sobre sus actuaciones, la recaudación de los fondos redimibles e irredimibles y las suscripciones monetarias. James Craggs el joven era ministro de guerra en el gobierno de la Gran Bretaña. James Craggs el joven también era accionista de la Compañía de los Mares del Sur y apoyó el proyecto de ley para que la deuda de la Gran Bretaña fuera administrada por la Compañía de los Mares del Sur. James Craggs el joven pronunció entonces un breve discurso en el que elogió la conducta de los directores e insistió en que nada contribuiría más eficazmente a la culminación de este plan que la unión entre ellos. Concluyó con una moción para agradecer a la Junta Directiva su gestión prudente y hábil y para pedirles que procedieran de la manera que consideraran más apropiada para el interés y beneficio de la corporación. John Hungerford era un miembro de la Cámara de los Comunes y también era accionista de la Compañía de los Mares del Sur. John Hungerford se había distinguido por su celo en favor de la Compañía de los Mares del Sur. Se sospechaba que John Hungerford astutamente que había obtenido una ganancia considerable al saber el momento oportuno para vender. John Hungerford se mostró muy elocuente en esta ocasión. Dijo que había visto el auge y la caída, la decadencia y el resurgimiento de muchas empresas de esta naturaleza, pero que en su opinión ninguna había logrado jamás cosas tan maravillosas en tan poco tiempo como la Compañía de los Mares del Sur. John Hungerford afirmó que la Compañía de los Mares del Sur había hecho más de lo que la corona, el púlpito o el tribunal podrían haber hecho. John Hungerford afirmó que la Compañía de los Mares del Sur había reconciliado a todas las partes en un interés común.
John Hungerford afirmó que la Compañía de los Mares del Sur habían adormecido si no extinguido por completo todas las disputas y animosidades internas de la nación. John Hungerford continuó, gracias al aumento del valor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur, los hombres adinerados habían incrementado enormemente sus fortunas y los terratenientes habían visto duplicarse y triplicarse el valor de sus tierras. Al mismo tiempo, el aumento del valor de las acciones había beneficiado a la Iglesia, pues no pocos reverendos clérigos habían obtenido grandes sumas gracias al proyecto. En resumen, la Compañía de los Mares del Sur había enriquecido a toda la nación y esperaba que no se hubieran olvidado de sí mismos. Hubo algunos abucheos durante la última parte de este discurso. El discurso, por la extravagancia de su elogio, rozaba la sátira. Pero los directores de la Compañía de los Mares del Sur, y sus amigos y todos los ganadores presentes aplaudieron con vehemencia. El duque de Portland habló en un tono similar y expresó su gran asombro ante la posibilidad de que alguien estuviera insatisfecho. Claro, él también había ganado con sus especulaciones y se encontraba en una situación parecida a la del concejal obeso de los chistes de Joe Mille, quien tras una buena cena se cruzaba de brazos sobre la barriga y dudaba de que pudiera existir alguien que pasara hambre en el mundo. En esta reunión se aprobaron varias resoluciones, pero no tuvieron ningún efecto en el público. Esa misma noche el valor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur cayeron a 640 libras. Al día siguiente el precio de las acciones cayó a 540 libras. Día tras día siguió bajando el precio de las acciones hasta llegar a un mínimo de 400 libras por acción. El 13 de septiembre el miembro de la Cámara de los Comunes John Broderick le envió una carta al Lord Canciller Richard Middleton. La carta se publicó en el libro Memorias de la Vida y Administración de Sir Robert Walpole. En la carta John Broderick señala, existen diversas conjeturas sobre por qué los directores de la Compañía de los Mares del Sur han permitido que la crisis se agudice tan pronto. No me cabía duda de que lo harían cuando les conviniera. Han alargado tanto el crédito que resulta insuficiente para respaldarlo. Sus hombres más influyentes han vendido sus acciones asegurándose su futuro a costa de las pérdidas de los incautos e irreflexivos. La avaricia y el afán de hacer una montaña de un grano de arena de los incautos e irreflexivos han anulado su juicio. Miles de familias quedarán en la indigencia. La consternación es indescriptible, la rabia indescriptible y la situación tan desesperada que no veo ningún plan ni siquiera concebido para evitar el golpe. No puedo pretender adivinar qué se hará a continuación. 10 días después, con el valor de las acciones aún en caída libre, el miembro de la Cámara de los Comunes John Broderick escribió, la compañía todavía no ha llegado a una decisión, pues se encuentra en un aprieto tal que no sabe qué camino tomar. Por culpa de varios caballeros que han llegado recientemente a la ciudad, percibo que el solo nombre de un hombre de los mares del sur se está volviendo abominable en todos los países. Muchos orfebres ya han sido despedidos y cada día lo serán más. Me pregunto si un tercio o incluso un cuarto de ellos podrá soportarlo. Desde el principio basé mi juicio sobre todo el asunto en la máxima incuestionable de que 10 millones no podrían hacer circular 200 millones. Por lo tanto, cuando eso se pusiera en duda, fuera cual fuese la causa, nuestra noble maquinaria estatal inevitablemente se derrumbaría. El 12 de septiembre, a instancias del secretario de Guerra James Craggs, se celebraron varias reuniones entre los directores de la Compañía de los Mares del Sur y los directores del Banco de Inglaterra. Circuló un rumor que afirmaba que el Banco de Inglaterra emitiría un bono para obtener dinero y rescatar a la Compañía de los Mares del Sur. Esto provocó que el valor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur subieran a 670 libras. Pero por la tarde, tan pronto como se supo que el rumor era infundado, las acciones volvieron a caer a 580 libras. Al día siguiente el valor de la acción cayó a 570 libras y así gradualmente hasta llegar a 400 libras. El gobierno de la Gran Bretaña estaba seriamente alarmado por la situación. Los directores de la Compañía de los Mares del Sur no podían aparecer en la calle sin ser insultados. Se temía que estallaran disturbios peligrosos en cualquier momento. Se enviaron despachos al rey en la ciudad de Hannover solicitando su regreso inmediato. Se mandó llamar a Robert Walpole para que utilizara su conocida influencia sobre los directores del Banco de Inglaterra e indujera su aceptación de la propuesta para que emitiera un bono para obtener dinero y rescatara a la Compañía de los Mares del Sur. El Banco de Inglaterra se mostraba muy reacio a inmiscuirse en los asuntos de la Compañía de los Mares del Sur. El Banco de Inglaterra temía verse involucrado en calamidades que no pudiera remediar. El Banco de Inglaterra recibía todas las propuestas con visible reticencia. Pero la presión popular le exigía al Banco de Inglaterra que acudiera al rescate.
Todas las figuras destacadas de la política comercial fueron convocadas para asesorar en la emergencia. Un borrador de contrato fue elaborado por Robert Walpole y fue finalmente adoptado como base para las negociaciones posteriores. La alarma pública disminuyó ligeramente. Al día siguiente, 20 de septiembre, se celebró una asamblea general de la Compañía de los Mares del Sur en el Merchant Taylors Hall. En la asamblea se aprobaron resoluciones que facultaban a los directores para acordar con el Banco de Inglaterra o con cualquier otra persona la puesta en circulación de los bonos de la compañía o para celebrar cualquier otro acuerdo con el Banco de Inglaterra que consideraran oportuno. Uno de los oradores afirmó que era sumamente sorprendente presenciar el pánico extraordinario que se había apoderado de la gente. Los hombres corrían de un lado a otro alarmados y aterrorizados imaginando una gran calamidad cuya naturaleza y magnitud nadie conocía. Negro como la noche. Feroz como 10 furias. Terrible como el infierno. En una sesión plenaria del Banco de Inglaterra celebrada 2 días después, el gobernador les informó sobre las diversas reuniones que se habían celebrado para tratar los asuntos de la Compañía de los Mares del Sur. El gobernador añadió que los directores aún no habían considerado oportuno tomar ninguna decisión al respecto. A continuación se propuso una resolución que fue aprobada por unanimidad que autorizaba a los directores a acordar con los de la Compañía de los Mares del Sur la emisión de sus bonos por el importe, en los términos y durante el plazo que consideraran conveniente. Así ambas partes tenían libertad para actuar según su criterio para el interés público. Se abrieron los libros en el banco para permitir la venta de bonos con valor de 3 millones de libras destinada al sostenimiento del crédito público con las condiciones habituales de 15 libras esterlinas de depósito, 3 libras esterlinas de prima y 5 libras esterlinas de interés. Tal fue la afluencia de gente a primera hora de la mañana, todos deseosos de aportar su dinero, que se creyó que la venta de los bonos se completaría ese mismo día. Pero antes del mediodía la situación cambió. A pesar de todos los esfuerzos por evitarlo, las acciones de la Compañía de los Mares del Sur cayeron rápidamente. Los bonos de la Compañía de los Mares del Sur estaban tan desacreditados que se produjo una corrida bancaria entre los más eminentes orfebres y banqueros. Algunos banqueros habían prestado grandes sumas de dinero recibiendo acciones de la Compañía de los Mares del Sur como colateral de pago. Esos banqueros se vieron obligados a cerrar sus negocios y huir. La compañía Swordblade había sido la principal tesorera de la Compañía de los Mares del Sur. Ante el colapso de la Compañía de los Mares del Sur, la compañía Swordblade se vio obligada a suspender sus pagos. Esta situación fue considerada como el principio de una mala racha y provocó una gran corrida bancaria, obligándose a los bancos a desembolsar dinero mucho más rápido de lo que lo habían recibido esa misma mañana. El día siguiente era festivo y los bancos tuvieron un respiro. Los bancos lograron resistir la tormenta. Pero la Compañía de los Mares del Sur finalmente quebró. El valor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur cayó a 150 libras y gradualmente, tras diversas fluctuaciones, a 135 libras por acción. El Banco de Inglaterra, al comprobar que no podía restaurar la confianza pública ni contener la ola de ruinas sin correr el riesgo de ser arrastrado junto con aquellos a quienes pretendía salvar, se negó a cumplir el acuerdo al que se había adherido parcialmente. No tenía obligación alguna de continuar, pues el supuesto contrato del Banco de Inglaterra no era más que un borrador de acuerdo en el que se habían dejado espacios en blanco para varios detalles importantes y que no contenía ninguna penalización por su ruptura. Y así se vio en el lapso de 8 meses el auge, el progreso y la caída de aquella poderosa institución que, impulsada por misteriosos resortes hasta una altura asombrosa, había captado la atención y las expectativas de toda Europa. Pero sus cimientos estaban basados en el fraude, la ilusión, la credulidad y el delirio. Y la Compañía de los Mares del Sur se derrumbó tan pronto como se descubrió la astuta gestión de sus directores. En el apogeo de esta sangrienta historia, durante el desarrollo de este peligroso delirio, las costumbres de la nación se corrompieron notablemente. La investigación parlamentaria reveló escenas infames, vergonzosas tanto para la moral de los delincuentes como para el intelecto del pueblo entre el que habían surgido. Resulta sumamente interesante investigar todos los males que fueron consecuencia de ello. Las naciones, al igual que los individuos, no pueden convertirse en jugadores desesperados con impunidad. El castigo tarde o temprano las alcanzará. Un célebre escritor se equivoca por completo al afirmar que una época como esta es la menos favorable para un historiador. Ningún lector sensible e imaginativo puede entretenerse o interesarse con un detalle de tales sucesos que carecen de calidez, de matices, de adornos. Es un detalle que solo sirve para mostrar una imagen inanimada de vicio insípido y vil degeneración.
Por el contrario, el tema es capaz de inspirar tanto interés como el que cualquier novelista podría desear. El escritor Tobias Smollett podría haberlo descubierto de haber estado de humor. ¿Acaso no hay calidez en la desesperación de un pueblo saqueado? ¿Acaso no hay vida ni emoción en la imagen que podría trazarse de las desgracias de cientos de familias empobrecidas y arruinadas? ¿De los ricos de ayer convertidos en mendigos de hoy? ¿De los poderosos e influyentes transformados en exiliados y marginados? ¿De la voz del reproche y la imprecación resonando desde cada rincón del país? Es una imagen aburrida o poco instructiva ver a todo un pueblo liberándose repentinamente de las ataduras de la razón y corriendo desenfrenadamente tras una visión dorada, negándose obstinadamente a creer que no es real hasta que, como una cierva engañada que persigue un fuego fatuo, se hunde en un lodazal. Pero con este falso espíritu se ha escrito la historia con demasiada frecuencia. Las intrigas de cortesanos indignos para ganarse el favor de reyes aún más indignos o los relatos de batallas y asedios sangrientos se han extendido y contado una y otra vez con toda la elocuencia del estilo y todos los encantos de la fantasía. Mientras que las circunstancias que han afectado más profundamente la moral y el bienestar del pueblo se han pasado por alto con escasa atención por considerarlas áridas y aburridas, incapaces de generar ni calidez ni viveza. Durante el auge de esta famosa burbuja especulativa, Inglaterra ofreció un espectáculo singular. La opinión pública se encontraba en un estado de agitación malsana. Los hombres ya no se conformaban con las ganancias lentas pero seguras de una labor cautelosa. La esperanza de una riqueza ilimitada en el futuro los volvía imprudentes y derrochadores en el presente. Se introdujo un lujo hasta entonces desconocido que trajo consigo una correspondiente laxitud moral. La prepotente insolencia de hombres ignorantes que habían amasado una fortuna repentina gracias al éxito en la especulación avergonzaba a los hombres de verdadera nobleza de espíritu y modales, quienes se sentían avergonzados de que el oro tuviera el poder de elevar a los indignos en la escala social. La arrogancia de algunos de estos ciudadanos especuladores les pasó factura en el momento de su adversidad. En la investigación parlamentaria, muchos de los directores de la Compañía de los Mares del Sur sufrieron más por su insolencia que por su malversación. Uno de ellos, con el orgullo desmedido de un rico ignorante, había dicho que alimentaría a su caballo con oro, pero luego quedó reducido casi a pan y agua. Cada mirada altiva, cada discurso arrogante fue silenciado y les devolvió con creces la pobreza y la humillación. La situación en todo el país era tan alarmante que el rey Jorge I acortó su estancia prevista en la ciudad de Hannover y regresó a Inglaterra con toda prisa. Llegó el 11 de noviembre y el Parlamento fue convocado para reunirse el 8 de diciembre. Mientras tanto, se celebraron reuniones públicas en todas las ciudades importantes del imperio en las que se aprobaron peticiones que rogaban la venganza del Parlamento contra los directores de la Compañía de los Mares del Sur. Los directores de la Compañía de los Mares del Sur, con sus prácticas fraudulentas, habían llevado a la nación al borde de la ruina. Nadie parecía imaginar que la nación misma fuera tan culpable como la Compañía de los Mares del Sur. Nadie culpaba a la credulidad y la avaricia del pueblo, ni a la degradante codicia que había engullido toda cualidad noble del carácter nacional, ni al delirio que había hecho que la multitud se lanzara con frenesí a la trampa tendida por intrigantes sin escrúpulos. Jamás se mencionó nada de esto. La gente era sencilla, honesta y trabajadora, y había sido arruinada por una banda de ladrones que iban a ser ahorcados, arrastrados y descuartizados sin piedad. Este era el sentir casi unánime del país. Las dos cámaras del Parlamento no fueron más razonables. Antes de que se conociera la culpabilidad de los directores del proyecto de los mares del sur, el castigo era la única opción. El rey, en su discurso desde el trono, expresó su esperanza de que recordaran que toda su prudencia, temple y resolución eran necesarias para encontrar y aplicar la solución adecuada a sus desgracias. En el debate sobre la respuesta a la moción, varios oradores profirieron las más violentas invectivas contra los directores de la Compañía de los Mares del Sur. Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, fue particularmente vehemente. Algunos habían dicho que no existía ninguna ley que castigara a los directores de la Compañía de los Mares del Sur, a quienes se consideraba con razón los artífices de las actuales desgracias del Estado. En la opinión de Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, debían seguir el ejemplo de los antiguos romanos, quienes, al no tener ley contra el parricidio, promulgaron una ley para castigar este crimen atroz en cuanto se cometía. Los romanos condenaban al culpable de parricidio a ser metido en un saco y arrojado vivo al río Tíber. Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, consideraba a los conspiradores y ejecutores del vil plan de la Compañía de los Mares del Sur como los parricidas de su país, y él se daría por satisfecho viéndolos atados de la misma manera en sacos y arrojados al río Támesis.
Otros miembros hablaron con igual falta de temple y discreción. Robert Walpole fue más moderado. Robert Walpole recomendó que su principal preocupación fuera restaurar la confianza pública. Si la ciudad de Londres estuviera en llamas, todo hombre sensato ayudaría a extinguir el fuego y a impedir la propagación del incendio antes de investigar a los incendiarios. La confianza pública había sufrido un duro golpe, y estaba gravemente herida, por lo que debían aplicarle una solución rápida. Ya era hora de castigar al culpable después. El 9 de diciembre, tras una enmienda aprobada por unanimidad, se aprobó una resolución en respuesta al discurso de Su Majestad, añadiendo palabras que expresaran la determinación de la Cámara de los Comunes no solo de buscar una solución a las calamidades nacionales, sino también de castigar a sus responsables. La investigación avanzó rápidamente. Se ordenó a los directores de la Compañía de los Mares del Sur que presentaran ante la Cámara de los Comunes un informe completo de todas sus actuaciones. Se aprobaron resoluciones que afirmaban que la calamidad se debía principalmente a las viles artimañas de los especuladores bursátiles, y que nada contribuiría más al restablecimiento del crédito público que una ley que impidiera esta práctica infame. Robert Walpole se puso entonces de pie, y dijo que, como ya había insinuado, había dedicado tiempo a elaborar un plan para restaurar el crédito público, pero que dado que su ejecución dependía de una premisa que se había establecido como fundamental, consideraba oportuno antes de presentar su plan saber si podía basarse en ella. La cuestión era si la suscripción de deudas y gravámenes públicos, las suscripciones monetarias y otros contratos celebrados con la Compañía de los Mares del Sur debían mantenerse en su estado actual. Esta pregunta suscitó un animado debate. Finalmente, por mayoría de 259 votos contra 117, se acordó que todos estos contratos permanecerían en su estado actual salvo que fueran modificados para beneficio de los propietarios por una Asamblea General de la Compañía de los Mares del Sur o anulados por la ley. Al día siguiente, Robert Walpole presentó ante una comisión plenaria su plan para la restauración del crédito público, que consistía en esencia en depositar 9 millones de libras esterlinas en acciones de la Compañía de los Mares del Sur en el Banco de Inglaterra, y la misma suma en la Compañía de las Indias Orientales bajo ciertas condiciones. El plan fue bien recibido por la Cámara. Tras algunas objeciones, se ordenó que se recabaran propuestas de las dos grandes corporaciones. Ambas se mostraron reacias a prestar su ayuda, y el plan encontró una oposición vehemente pero infructuosa en las asambleas generales convocadas para deliberar sobre él. Sin embargo, finalmente acordaron los términos en los que consentirían la circulación de los bonos de la Compañía de los Mares del Sur, y una vez presentado su informe al comité, se presentó un proyecto de ley bajo la supervisión de Robert Walpole, que fue aprobado sin problemas por ambas cámaras del Parlamento. Simultáneamente se presentó un proyecto de ley para impedir que los directores, el gobernador, el subgobernador, el tesorero, el cajero y los empleados de la Compañía de los Mares del Sur abandonaran el reino durante un año. La ley también exigía determinar la cuantía de sus bienes y efectos de todos ellos. El objetivo era evitar que los transportaran o enajenaran. Todos los miembros más influyentes de la Cámara apoyaron el proyecto de ley. William Shippen era un miembro de la Cámara de los Comunes electo. William Shippen, al ver al ministro de Guerra James Craggs el joven en su puesto y creyendo los rumores perjudiciales que circulaban sobre la conducta de ese ministro en los asuntos de la Compañía de los Mares del Sur, decidió atacarlo directamente. William Shippen dijo que se alegraba de ver a la Cámara de los Comunes británica retomar su vigor y espíritu originales y que actuara con tanta unanimidad por el bien público. William Shippen afirmó que era necesario proteger a las personas y los bienes de los directores y funcionarios de la Compañía de los Mares del Sur. Pero añadió, mirando fijamente al ministro de Guerra James Craggs el joven mientras hablaba, que había otros hombres en altos cargos a quienes con el tiempo no dudaría en nombrar, que no eran menos culpables que los directores. James Craggs el joven se levantó furioso, y dijo que si la insinuación iba dirigida contra él, estaba dispuesto a responder a cualquiera que lo cuestionara tanto dentro como fuera de la Cámara. Inmediatamente se oyeron fuertes gritos de orden por todas partes. En medio del tumulto, Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, se puso de pie y expresó su asombro ante la osadía del señor James Craggs el joven al desafiar a toda la Cámara de los Comunes. Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, era algo mayor, pues ya pasaba los 60 años de edad. Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, señaló que le respondería al James Craggs el joven a todo lo que tuviera que decir en la Cámara, y confiaba en que hubiera muchos jóvenes a su lado que no temerían mirarlo a la cara fuera de ella. Los gritos de orden resonaron de nuevo por todas partes. Los miembros de la Cámara de los Comunes se pusieron de pie simultáneamente. Todos parecían vociferar a la vez. El orador intentó en vano restablecer el orden.
La confusión duró varios minutos durante los cuales Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, y James Craggs el joven fueron prácticamente los únicos miembros que permanecieron en sus asientos. Finalmente, la insistencia en llamar a James Craggs el joven se volvió tan vehemente que consideró oportuno ceder ante el sentir general de la Cámara y explicar su expresión impropia de un parlamentario. James Craggs el joven dijo que al dar respuesta a las críticas sobre su conducta en la Cámara no pretendía litigar sino explicar sus motivos. El asunto quedó zanjado y la Cámara procedió a debatir cómo llevar a cabo su investigación sobre los asuntos de la Compañía de los Mares del Sur. Se debatía si la investigación se realizaría mediante una comisión plenaria o una comisión especial. Finalmente se nombró una comisión secreta de 13 miembros con potestad para citar personas, solicitar documentos y registros. La Cámara de los Lores actuó con el mismo celo y precipitación que la Cámara de los Comunes. El obispo de Rochester afirmó que el plan de la Compañía de los Mares del Sur había sido como una plaga. El duque Philip Wharton declaró que la Cámara en sus investigaciones debería castigar a todos los responsables independientemente de su linaje, posición social o cargo público. No debía hacer inmunidad para nadie. El duque Philip Wharton señaló que él personalmente estaría dispuesto a castigar a su mejor amigo si éste hubiera estado involucrado en el proyecto de la Compañía de los Mares del Sur. El duque Philip Wharton acusó que la nación había sido saqueada de la manera más vergonzosa y flagrante y él llegaría tan lejos como cualquiera en el castigo de los culpables. El conde James Stanhope dijo que hasta el último centavo que poseyeran los criminales fueran o no directores debía ser confiscado para resarcir las pérdidas públicas. Durante todo este tiempo la indignación pública fue extrema. Según el libro Memorias de la Vida y Administración de Sir Robert Walpole, el solo nombre de un director de la Compañía de los Mares del Sur se consideraba sinónimo de todo tipo de fraude y vileza. Se presentaron peticiones de condados, ciudades y municipios de todo el reino clamando por la justicia debida a una nación agraviada y el castigo de los malvados malversadores. Aquellos hombres moderados que no estaban dispuestos a llegar a extremos, ni siquiera para castigar a los culpables, fueron acusados de complicidad y fueron objeto de repetidos insultos e invectivas virulentas. También se escribieron cartas anónimas y textos públicos dedicados a la pronta venganza de un pueblo agraviado. Las acusaciones contra el ministro de Hacienda Jonah Islavie y el ministro de Guerra James Craggs el joven fueron tan vehementes que la Cámara de los Lores decidió iniciar de inmediato la investigación correspondiente. El 21 de enero se ordenó que todos los vendedores de acciones involucrados en el proyecto de la Compañía de los Mares del Sur presentaran ante la Cámara un informe de las acciones compradas o vendidas por ellos para cualquier funcionario del Tesoro o de la Hacienda Pública o en fideicomiso para cualquiera de ellos desde el otoño de 1719. Al presentarse dicho informe se constató que grandes cantidades de acciones habían sido transferidas al uso del ministro de Hacienda Jonah Islavie. 5 directores de la Compañía de los Mares del Sur fueron puestos bajo custodia policial. Entre ellos estaba Edward Gibbon, el abuelo del célebre historiador con el mismo nombre. A propuesta del conde James Stanhope se resolvió por unanimidad que la adquisición o concesión de crédito por acciones sin una contraprestación valiosa efectivamente pagada o suficientemente garantizada o la compra de acciones por parte de cualquier director o agente de la Compañía de los Mares del Sur para el uso o beneficio de cualquier miembro de la Administración o de cualquiera de las cámaras del Parlamento constituía una corrupción notoria y peligrosa. Pocos días después se aprobó otra resolución que declaraba culpables a varios directores y funcionarios de la Compañía de los Mares del Sur por haber vendido clandestinamente sus propias acciones cometiendo un fraude notorio y un abuso de confianza, siendo así los principales causantes del desafortunado giro de los acontecimientos que tanto afectó la confianza pública. El ministro de Hacienda Jonah Islavie dimitió de su cargo y se ausentó del Parlamento hasta que la investigación formal sobre su culpabilidad individual fue sometida a consideración legislativa. Robert Knight era el primer conde de Catterlough. Pero Robert Knight también era el tesorero de la Compañía de los Mares del Sur. A Robert Knight se le habían confiado todos los peligrosos secretos de los directores corruptos. Ante la situación, Robert Knight empacó sus libros y documentos de contabilidad y huyó del país. Robert Knight se embarcó disfrazado en una pequeña barca por el río y luego abordó un barco alquilado para escapar sano y salvo al puerto de Calais en Francia. El comité encargado de la investigación informó a la Cámara de los Comunes de lo sucedido y se resolvió por unanimidad presentar 2 peticiones al rey. La primera petición solicitaba que se emitiera una proclama ofreciendo una recompensa por la captura de Robert Knight.
Y la segunda petición era para que se dieran órdenes inmediatas para cerrar los puertos y vigilar eficazmente las costas con el fin de impedir que Robert Nate o cualquier otro directivo de la Compañía de los Mares del Sur escapara. Apenas se habían secado la tinta con las que se escribieron esas peticiones cuando Paul Methuen, delegado por la Cámara para tal efecto, las entregó al rey. Esa misma noche se emitió una proclama real ofreciendo una recompensa de 2.000 libras por la captura de Robert Nate. La Cámara de los Comunes ordenó cerrar las puertas y colocar las llaves sobre la mesa. El general Ross, miembro del comité de investigación, les informó de que ya habían descubierto una trama de la más profunda villanía y fraude que el infierno jamás hubiera urdido para arruinar una nación. El general Ross señaló que a su debido tiempo presentarían los detalles de esta trama ante la Cámara. Mientras tanto, para realizar un nuevo descubrimiento, el comité de investigación consideró imprescindible detener a algunos directores y altos cargos de la Compañía de los Mares del Sur e incautar sus documentos. Una moción en este sentido fue aprobada por unanimidad. Sir Robert Chaplin, Sir Theodore Jansen, Jacob Saubridge y Francis Sayles eran miembros de la Cámara, pero también directores de la Compañía de los Mares del Sur. Todos fueron citados a comparecer y responder por sus prácticas corruptas. Sir Theodore Jansen y Jacob Saubridge respondieron a sus nombres e intentaron exculparse. La Cámara los escuchó pacientemente y luego les ordenó retirarse. Se presentó entonces una moción aprobada por unanimidad en la que se les declaraba culpables de una notoria violación de la confianza que había ocasionado grandes pérdidas a numerosos súbditos de Su Majestad y había perjudicado gravemente la reputación pública. Se ordenó entonces que por su ofensa fueran expulsados de la Cámara y puestos bajo la custodia del sargento de armas. Sir Robert Chaplin y Francis Sayles asistieron 4 días después y también fueron expulsados de la Cámara. Se resolvió al mismo tiempo solicitar al rey que diera instrucciones a sus ministros en cortes extranjeras para que solicitaran la captura de Robert Nate para que pudiera ser entregado a las autoridades inglesas en caso de que se refugiara en alguno de sus dominios. El rey accedió de inmediato y esa misma noche se enviaron mensajeros a todas partes del continente. Entre los directores detenidos se encontraba Sir John Blount, a quien la opinión pública generalmente acusa de ser el autor y artífice original del plan detrás de la Compañía de los Mares del Sur. Según nos informa Alexander Pope en su epístola a Allen Lord Bathurst, Sir John Blount era un hombre disidente de conducta sumamente religiosa y profesaba una gran fe. Sir John Blount constantemente denunciaba el lujo y la corrupción de la época, la parcialidad de los parlamentos y la miseria del espíritu partidista. Sir John Blount era particularmente elocuente contra la avaricia de los poderosos y nobles. Sir John Blount originalmente fue escribano, y posteriormente se convirtió no solo en director sino en el gerente más activo de la Compañía de los Mares del Sur. Se desconoce si fue durante su trayectoria en este cargo cuando comenzó a denunciar la avaricia de los poderosos. Sin duda debió haberla presenciado lo suficiente como para justificar su más severa condena. Pero si el propio predicador hubiera estado libre del vicio que condenaba, sus discursos habrían tenido mayor efecto. Sir John Blount fue llevado bajo custodia ante el tribunal de la Cámara de los Lores y sometido a un largo interrogatorio. Se negó a responder varias preguntas importantes. Alegó haber sido ya interrogado por una comisión de la Cámara de los Comunes y como no recordaba sus respuestas y podía contradecirse, se negaba a responder ante otro tribunal. Esta declaración constitutiva en sí misma una prueba indirecta de culpabilidad provocó cierto revuelo en la Cámara. Se le preguntó de nuevo de forma perentoria si alguna vez había vendido parte de las acciones a algún miembro del gobierno o de alguna de las cámaras del Parlamento para facilitar la aprobación del proyecto de ley. De nuevo Sir John Blount se negó a responder. Sir John Blount manifestó su deseo de tratar a la Cámara con el máximo respeto, pero le resultaba difícil verse obligado a acusarse a sí mismo. Tras varios intentos infructuosos de refrescarle la memoria, se le ordenó retirarse. Se produjo entonces una acalorada discusión entre los partidarios y los detractores del gobierno. Se afirmó que el gobierno estaba familiarizado con el conveniente silencio de Sir John Blount. El duque de Wharton hizo un comentario sobre el conde Stanhope que este último resintió profundamente. Habló con gran y tal vehemencia que le provocó una repentina hemorragia en la cabeza. Se sintió tan mal que tuvo que abandonar la cámara y retirarse a sus aposentos. Le practicaron una sangría de inmediato, y también al día siguiente, pero con escaso alivio. El desenlace fatal no se preveía. Al anochecer el conde Stanhope sintió somnolencia y al darse la vuelta, expiró. La repentina muerte de este estadista causó gran pesar a la nación.
El rey Jorge I quedó sumamente afectado y se encerró durante horas en su habitación inconsolable por su pérdida. Robert Knight, el tesorero de la compañía, finalmente fue apresado en Tirlemont, cerca de Lieja. Fue aprehendido por uno de los secretarios del señor Leates, un residente británico en Bruselas. Robert Knight fue encarcelado en la ciudadela de Amberes. Se hicieron repetidas solicitudes a la corte de Austria para que lo entregaran, pero fue en vano. Robert Knight se amparó en la protección de los estados de la región de Brabante y exigió ser juzgado allí. Era un privilegio otorgado a los estados de la región de Brabante que todo criminal aprehendido en ese territorio debía ser juzgado allí mismo. Los estados de la región de Brabante insistieron en su privilegio y se negaron a entregar a Robert Knight a las autoridades británicas. Las autoridades británicas no cesaron en sus súplicas. Pero mientras tanto Robert Knight escapó de la ciudadela. El 16 de febrero el Comité de Investigación presentó su primer informe a la Cámara. Declararon que su investigación había estado plagada de numerosas dificultades y contratiempos. Todos los interrogados habían intentado, en la medida de lo posible, frustrar la justicia. En algunos de los libros de contabilidad presentados se habían realizado asientos falsos y ficticios. En otros libros de contabilidad había registros de dinero con espacios en blanco para el nombre de los accionistas. Se observaron frecuentes tachaduras y alteraciones, y en algunos libros de contabilidad faltaban hojas. También constataron que algunos libros de contabilidad de gran importancia habían sido destruidos por completo y que otros habían sido sustraídos o ocultados. Al inicio de su investigación, los miembros del Comité de Investigación observaron que los asuntos que se les habían remitido eran de gran variedad y magnitud. A muchas personas se les habían confiado diversas funciones en la aplicación de la ley y amparándose en ella habían actuado de manera injustificada disponiendo de los bienes de miles de personas que ascendían a millones de libros. Los miembros del Comité de Investigación descubrieron que antes de la aprobación de la Ley de los Mares del Sur figuraba en los libros de la compañía un registro por valor de 1.259.325 libras esterlinas correspondiente a existencias supuestamente vendidas por un importe de 574.500 libras esterlinas. Estas existencias eran ficticias y se habían enajenado con el fin de impulsar la aprobación de la ley. Se registró su venta en distintas fechas y a diferentes precios con porcentajes que oscilaban entre el 150 y el 325%. Sorprendidos por ver una cuenta tan abultada en un momento en que la compañía no estaba autorizada a aumentar su capital, el comité decidió investigar minuciosamente toda la transacción. El gobernador, el subgobernador y varios directores de la Compañía de los Mares del Sur fueron citados y sometidos a un riguroso interrogatorio. Los funcionarios de la Compañía de los Mares del Sur constataron que en el momento en que se realizaron estos asientos la compañía no poseía tal cantidad de existencias ya que solo disponía, por derecho propio, de una pequeña cantidad que no superaba las 30.000 libras esterlinas como máximo. Tras la investigación se descubrió que dicha cantidad de acciones debía considerarse como recibida o retenida por la compañía en beneficio de los supuestos compradores aunque no se había acordado previamente su entrega o aceptación en una fecha determinada. Los supuestos compradores no realizaron ningún pago inicial ni aportaron depósito o garantía alguna a la compañía. Conscientemente, si las acciones hubieran caído, como cabría esperar de no haberse aprobado la ley, no habrían sufrido ninguna pérdida. Si por el contrario el precio de las acciones hubiera aumentado como efectivamente ocurrió gracias al éxito del plan, la diferencia debía serles abonada. En consecuencia, tras la aprobación de la ley se realizó el balance de las acciones y se ajustó con Robert Knight. Posteriormente y se pagó a los supuestos compradores la diferencia con fondos de la compañía. Estas acciones ficticias, que habían estado principalmente a disposición de Sir John Blunt, Edward Gibbon y el Robert Knight, fueron distribuidas entre varios miembros del gobierno y sus allegados a modo de soborno para facilitar la aprobación del proyecto de ley. Al conde de Sunderland se le asignaron 50.000 libras esterlinas de estas acciones. A la duquesa de Kendal le dieron 10.000 libras esterlinas en acciones. A la condesa de Platen le dieron 10.000 libras esterlinas en acciones. A las dos sobrinas de la condesa de Platen les dieron 10.000 libras esterlinas en acciones. Al ministro de guerra James Craggs el joven le dieron 30.000 libras esterlinas en acciones. Al señor Charles Stanhope le dieron 10.000 libras esterlinas en acciones. Y a la compañía Swordblade le dieron 50.000 libras esterlinas en acciones. También constató que James Stanhope había recibido la enorme suma de 250.000 libras esterlinas como diferencia en el precio de algunas acciones a través de la empresa Turner, Casual y compañía.
Pero el nombre de James Stanhope había sido parcialmente borrado de sus registros y alterado a Stanhope. El ministro de Hacienda Jonah Islavi había obtenido beneficios aún más abominables. Tenía una cuenta con la misma firma por un monto de 794.451 libras. Además, el ministro de Hacienda Jonah Islavi había aconsejado a la compañía que por su propia autoridad y sin autorización alguna realizaran una segunda emisión de acciones por 1,5 millones en lugar de 1 millón. La tercera emisión de acciones de la Compañía de los Mares del Sur se había llevado a cabo de manera igualmente vergonzosa. El nombre del ministro de Hacienda Jonah Islavi figuraba con 70.000 libras. El padre del ministro de Guerra James Craggs había recibido 659.000 libras, el conde de Sunderland recibió 160.000 libras. James Stanhope recibió 47.000 libras. A este informe le siguieron otros 6, de menor importancia. Al finalizar el último, el comité declaró que la ausencia de Robert Knight, a quien se le había confiado principalmente esta tarea, les impedía continuar con sus investigaciones. Se ordenó imprimir el primer informe, que se tuvo en cuenta al día siguiente. Tras un debate acalorado y vehemente, se aprobaron varias resoluciones que condenaban la conducta de los directores, de los miembros del Parlamento y de la administración relacionada con ellos. Se determinó que todos debían indemnizar con sus propios bienes por el daño causado al público. Sus prácticas fueron calificadas de corruptas, infames y peligrosas, y se ordenó la presentación de un proyecto de ley para el auxilio de los perjudicados. Charles Stanhope fue el primero en rendir cuentas por su participación en estas transacciones. En su defensa alegó que durante los últimos años había depositado todo su dinero en manos de Robert Knight y que por las acciones que éste había recibido en su nombre había pagado una contraprestación valiosa. En cuanto a las acciones que la empresa Turner, Casual y compañía habían comprado para él, Charles Stanhope afirmó que desconocía por completo su existencia. Charles Stanhope señaló que todo lo que se había hecho al respecto se realizó sin su autorización y no podía ser responsable. La empresa Turner, Casual y compañía asumieron esta última responsabilidad. Pero era de dominio público para cualquier persona imparcial que Charles Stanhope se había beneficiado de las 250.000 libras esterlinas que dicha firma tenía a su nombre. Sin embargo, Charles Stanhope fue absuelto por una mayoría de tan solo 3 votos. Se hicieron grandes esfuerzos para protegerlo. Charles Stanhope era hijo del conde de Chesterfield. Charles Stanhope se dirigió a los miembros indecisos empleando toda su elocuencia para persuadirlos de votar por la absolución o de ausentarse de la Cámara. Muchos caballeros rurales, de carácter débil, se dejaron engañar por sus persuasiones y el resultado fue el ya mencionado. La absolución provocó un gran descontento en todo el país. Multitudes amenazadoras se congregaron en distintos puntos de Londres. El temor a disturbios era generalizado, sobre todo porque muchos esperaban que el juicio de un delincuente aún mayor tuviera un desenlace similar. El ministro de Hacienda Jonah Islavi tenía un alto cargo y profundas responsabilidades que deberían haberlo mantenido íntegro incluso si sus principios innatos no hubieran sido suficientes. El ministro de Hacienda Jonah Islavi fue considerado con toda razón quizá el mayor criminal de todos. El caso del ministro de Hacienda Jonah Islavi se presentó al día siguiente de la absolución de Charles Stanhope. Reinaba una gran agitación y los vestíbulos y avenidas de la Cámara se vieron asediados por multitudes impacientes por conocer el resultado. El debate duró todo el día. El ministro de Hacienda Jonah Islavi encontró pocos amigos. Su culpabilidad era tan evidente y tan atroz que nadie se atrevió a defenderlo. Finalmente se resolvió por unanimidad que el ministro de Hacienda Jonah Islavi había alentado y promovido la destructiva ejecución del proyecto de la Compañía de los Mares del Sur con el fin de obtener un beneficio desorbitado y que se había aliado con los directores de la Compañía de los Mares del Sur en sus prácticas perniciosas, arruinando el comercio público y el crédito del reino. Se determinó que el ministro de Hacienda Jonah Islavi por sus delitos debía ser expulsado ignominiosamente de la Cámara de los Comunes y encarcelado en la Torre de Londres. Al ministro de Hacienda Jonah Islavi se le prohibió salir del reino durante un año entero o hasta el final de la siguiente sesión del Parlamento. Se ordenó que el ministro de Hacienda Jonah Islavi debía rendir cuentas de todos sus bienes para que pudieran destinarse al auxilio de quienes habían sufrido a causa de sus malas prácticas. Este veredicto causó una enorme alegría. Aunque se dictó a las 12:30 de la noche, pronto se extendió por toda la ciudad. Varias personas iluminaron sus casas en señal de júbilo. Al día siguiente, cuando el ministro de Hacienda Jonah Islavi fue trasladado a la Torre de Londres, la multitud se congregó en Tower Hill con la intención de abuchearlo y apedrearlo.
Al no conseguirlo, la multitud encendió una gran hoguera y bailaron a su alrededor, eufóricos por su júbilo. Se encendieron varias hogueras en otros lugares. Londres parecía estar de fiesta y la gente se felicitaba como si acabara de escapar de una gran calamidad. La indignación por la absolución de Charles Stanhope había alcanzado tal magnitud que nadie podía predecir cómo habría terminado si el ministro de Hacienda John Aislaby hubiera corrido la misma suerte. Para aumentar la satisfacción pública, Sir George Casual, de la firma Turner, Casual y Cia, fue expulsado de la Cámara al día siguiente, encarcelado en la Torre y se le ordenó devolver la suma de 250.000 libras. A continuación se examina la parte del informe del Comité de Investigación relativa al conde Charles Spencer de Sunderland. Se hizo todo lo posible por exonerar al conde Charles Spencer de Sunderland de la acusación. Dado que la acusación contra él se basaba principalmente en el testimonio de Sir John Blount, se tomaron grandes precauciones para hacer creer que la palabra de Sir John Blount no era creíble, especialmente en un asunto que afectaba el honor de un par y consejero privado. Todos los partidarios del gobierno se unieron en torno al conde Charles Spencer de Sunderland, pues se decía que un veredicto de culpabilidad en su contra llevaría al poder a un gobierno del partido Tory. Finalmente, el conde Charles Spencer de Sunderland fue absuelto por una mayoría de 233 votos contra 172. Pero el país estaba convencido de la culpabilidad del conde Charles Spencer de Sunderland. La indignación fue generalizada y turbas amenazantes volvieron a congregarse en Londres. Afortunadamente no se produjeron disturbios. Ese día falleció el padre del secretario de guerra James Craggs. El día siguiente se había fijado para la audiencia de su caso. Se creía en general que el padre del secretario de guerra James Craggs se había envenenado. Sin embargo, parecía que el dolor por la pérdida de uno de sus hijos lo atormentaba profundamente. Por este hijo a quien tanto quería había amasado una inmensa fortuna. El padre de James Craggs había obtenido dinero, pero no honestamente. Y aquel por quien había negociado su honor y mancillado su reputación ya no estaba. El temor a una mayor exposición pública aumentó su angustia, y finalmente le provocó un ataque de apoplejía en el que falleció. Dejó una fortuna de 1,5 millones de libras que posteriormente fue confiscada en beneficio de las víctimas de la desafortunada ilusión que él mismo había contribuido a generar. Se examinó individualmente el caso de cada director de la compañía. Se les confiscó una suma de 2,014,000 libras esterlinas para reparar el daño causado, y a cada uno se le concedió un remanente proporcional a su conducta y circunstancias con el que podrían empezar de nuevo. A Sir John Blount solo se le concedieron 5,000 libras de su fortuna de más de 183,000 libras. A Sir John Fellows le devolvieron 10,000 libras de su fortuna calculada en 243,000 libras. A Sir Theodore Jansen le devolvieron 50,000 libras de su fortuna calculada en 243,000 libras. A Edward Gibbon le devolvieron 10,000 libras de su fortuna calculada en 106,000 libras. A Sir John Lambert le devolvieron 5,000 libras de su fortuna calculada en 72,000. Otros menos implicados recibieron un trato más generoso. El historiador Edward Gibbon es nieto de Edward Gibbon, uno de los involucrados en la Compañía de los Mares del Sur tan severamente perjudicado. El historiador Edward Gibbon ofrece en sus memorias de vida y escritos un interesante relato de las deliberaciones parlamentarias de la época. El historiador Edward Gibbon reconoce no ser un testigo imparcial, pero dado que todos los autores de quienes se puede extraer información sobre los acontecimientos de aquellos años aciagos estaban sesgados a favor de la otra parte, las declaraciones del gran historiador adquieren un valor añadido. Tan solo por el principio de oír a la otra parte su opinión merece ser tenida en cuenta. El historiador Edward Gibbon relata: en el año 1716 mi abuelo fue elegido uno de los directores de la Compañía de los Mares del Sur, y sus libros contables demostraban que antes de aceptar ese fatídico cargo había amasado una fortuna independiente de 60,000 libras. Pero su fortuna se esfumó en el naufragio del año 1720, y 30 años de trabajo se esfumaron en un solo día. No soy juez competente ni imparcial sobre el uso o abuso del plan de la Compañía de los Mares del Sur, ni sobre la culpabilidad o inocencia de mi abuelo y sus compañeros directores. Sin embargo, la equidad de los tiempos modernos debe condenar los procedimientos violentos y arbitrarios que habrían mancillado la causa de la justicia y hecho aún más odiosa la injusticia. Apenas la nación había despertado de su sueño dorado cuando un clamor popular e incluso parlamentario exigió a sus víctimas. Pero todos reconocían que los directores, por muy culpables que fueran, no podían ser afectados por ninguna ley conocida del país.
Robert Molesworth, vizconde de Molesworth, exigía que los acusados fueran metidos en un saco y lanzados al río Támesis. Afortunadamente, las ideas desmedidas de Robert Molesworth no fueron consideradas. Pero se presentó una ley de penas y sanciones. Era una ley retroactiva para castigar delitos que no existían cuando se cometieron. La legislatura restringió la libertad de los directores de la Compañía de los Mares del Sur, les impuso una fianza exorbitante para su comparecencia y los marcó con una nota previa de ignominia. A los directores de la Compañía de los Mares del Sur se les obligó a declarar bajo juramento el valor real de sus bienes y se les prohibió transferir o enajenar parte alguna de su propiedad. Ante una ley de penas y sanciones es derecho común de todo ciudadano ser oído por su abogado. Solicitaron ser oídos. Su petición fue denegada y sus opresores, que no requerían pruebas, no quisieron escuchar ninguna defensa. Inicialmente se propuso que se destinara una octava parte de sus respectivos bienes al sustento futuro de los directores de la Compañía de los Mares del Sur. Pero se argumentó especialmente que, dada la diversidad de opulencia y culpabilidad, tal proporción sería demasiado leve para muchos y posiblemente excesiva para algunos. El carácter y la conducta de cada hombre fue evaluado individualmente. Pero en lugar de la serena solemnidad de una investigación judicial, la fortuna y el honor de 33 ingleses se convirtieron en tema de conversación apresurada, y en el entretenimiento de una mayoría sin ley. El miembro más ruin del comité, con una palabra maliciosa o un voto silencioso, podía dar rienda suelta a su rencor general o animosidad personal. El daño se agravaba con el insulto y el insulto se amargaba con la jocosidad. Se proponía darles a los acusados una pensión de 20 libras o un chelín como castigo en tono de broma. Un vago rumor de que un director había estado involucrado anteriormente en otro proyecto por el cual algunas personas desconocidas habían perdido su dinero fue admitido como prueba de su culpabilidad. Un hombre se arruinó por haber pronunciado un discurso insensato sobre que sus caballos debían alimentarse de oro. Otro por haberse vuelto tan orgulloso que un día en el Tesoro se negó a dar una respuesta cortés a personas de mucha mayor jerarquía que él. Todos los acusados fueron condenados ausentes e ignorados. Los acusados fueron castigados con multas y confiscaciones arbitrarias que arrasaron con la mayor parte de sus bienes. Tal opresión tan descarada apenas podía ampararse en la omnipotencia del Parlamento. Mi abuelo no podía esperar un trato más indulgente que el de sus compañeros. Sus principios y conexiones con el partido de los Tories lo hacían odioso para las autoridades gobernantes. El nombre de mi abuelo circulaba en secreto con sospecha. Sus reconocidas habilidades no podían servir de excusa para la ignorancia o el error. En los primeros procedimientos contra los directores de la Compañía de los Mares del Sur, mi abuelo Edward Gibbon fue uno de los primeros detenidos. Y en la sentencia final la cuantía de su multa lo declaró culpable sin lugar a dudas. El total estimado de los bienes que mi abuelo presentó bajo juramento ante la Cámara de los Comunes ascendía a 106.543 libras, 5 chelines y 6 peniques, sin incluir los acuerdos previos. Se propusieron dos indemnizaciones distintas para mi abuelo, una de 15.000 libras y otra de 10.000 libras. Pero al someterse a votación se aprobó sin votación la menor. Sobre estas ruinas y ya en la madurez, mi abuelo erigió el edificio de una nueva fortuna con la habilidad y el crédito con que el Parlamento no había podido despojarlo. 16 años de trabajo fueron ampliamente recompensados. Y tengo motivos para creer que la segunda construcción no fue muy inferior a la primera. La siguiente prioridad de la legislatura tras el castigo a los directores fue restaurar la confianza pública. El plan de Robert Walpole se había considerado insuficiente y había caído en descrédito. Se realizó un cálculo del capital social total de la Compañía de los Mares del Sur a finales de 1720. Se constató que ascendía a 37.800.000 libras, de las cuales 24.500.000 libras correspondían únicamente a las acciones asignadas a todos los propietarios. Los 13.300.000 libras restantes pertenecían a la compañía en su calidad de sociedad y constituían el beneficio obtenido mediante el engaño nacional. Más de 8 millones de libras de esta cantidad fueron sustraídos de la compañía y repartidos entre los propietarios y accionistas en general. El reparto representó, a pesar de todos los problemas de la Compañía de los Mares del Sur, un dividendo de aproximadamente 33 libras, 6 chelines y 8 peniques. Esto supuso un gran alivio. Se ordenó además que quienes hubieran obtenido préstamos de la Compañía de los Mares del Sur con garantías de valores efectivamente transferidos y pignorados a favor de la compañía en el momento del préstamo quedarían exentos de toda reclamación tras el pago del 10% de las sumas prestadas.
La Compañía de los Mares del Sur había prestado alrededor de 11 millones y con la decisión tomada la compañía ahora solo recibiría de vuelta 1.100.000. Pero pasó mucho tiempo antes de que se restableciera por completo la confianza pública. La Compañía de los Mares del Sur, como Ícaro, había volado demasiado alto y había derretido la cera de sus alas. Y como Ícaro, la Compañía de los Mares del Sur había caído al mar. Mientras chapoteaba entre sus olas, aprendió que su elemento natural era la tierra firme. Desde entonces nunca más ha intentado un vuelo tan alto. Desde entonces, en épocas de gran prosperidad comercial, se ha observado en varias ocasiones una tendencia a la especulación excesiva. El éxito de un proyecto suele generar otros similares. En una nación comercial, la imitación popular siempre se apropia de tales éxitos y arrastra a una comunidad demasiado ansiosa de ganancias a un abismo del que es difícil escapar. Las empresas burbujas similares a las engendradas por el proyecto de la Compañía de los Mares del Sur tuvieron nuevamente un breve auge en el infame año del pánico de 1825. En aquella ocasión, como en el año 1720, la astucia cosechó grandes frutos de la codicia. Pero en ambas ocasiones se sufrieron las consecuencias cuando llegó el momento de rendir cuentas. En el año 1836 una nueva burbuja amenazaba la economía de la Gran Bretaña con resultados igualmente desastrosos. Pero en esa ocasión afortunadamente se evitó a tiempo.